Bueno, para empezar con la presentación, igualmente también quiero agradecer al doctor Solada y al doctor Rosell, que no nos pudo acompañar hoy, pero también el doctor Solada me apoyó mucho para el desarrollo de esta presentación y el entendimiento del artículo. Voy a empezar con la lectura del resumen. Está titulado Medición del control voluntario sobre las alucinaciones, la escala de Yale sobre el control de las experiencias perceptuales. Las alucinaciones auditivas pueden ser una parte importante de los trastornos psicóticos, sin embargo, se ha documentado que muchas personas que escuchan voces no tienen la necesidad de buscar ayuda para sus experiencias, lo cual se ha vinculado al control sobre las mismas. El control voluntario se refiere a la capacidad de influir intencionalmente en el momento, la frecuencia o la intensidad de estas experiencias. La capacidad de medir estos subtipos de manera confiable es crucial para la identificación de sus sustratos neurales y el desarrollo de nuevos tratamientos. Actualmente no hay herramientas disponibles para evaluar el nivel, naturaleza y progresión del control sobre la audición de las voces, por lo que se desarrolló la primera escala diseñada para medir la capacidad de ejercer el control sobre estas experiencias perceptuales. Se realizó un grupo control inicial con una escala de 59 ítems que capturaron grado y métodos de control, el cual fue desarrollado por un equipo multidisciplinario que incluyó profesionales de la salud mental, representantes de grupos y comunidades espirituales con una alta prevalencia de oyentes de voces. Se realizaron entrevistas cognitivas para obtener comentarios sobre la simplicidad, claridad y redacción de los elementos. 35 ítems fueron seleccionados para la escala COPE inicial. Se seleccionó una muestra de 318 participantes, todos completaron una batería en línea recopilando información demográfica y clínica, además de datos de comportamiento en tareas perceptivas y cognitivas computarizadas. Se utilizaron múltiples escalas para el control de calidad, identificar inconsistencia interna y potencial de simulación, para la validez convergente, la intensidad y fenomenología de la audición de voces, el funcionamiento cognitivo diario y para evaluar rasgos caracterológicos y patología del estado de ánimo. Se realizaron también entrevistas clínicas en una submuestra de participantes para evaluar la consistencia de autoinforme y el diagnóstico clínico, y los resultados demostraron alta concordancia entre el autoinforme y el diagnóstico clínico. La muestra se dividió aleatoriamente en dos submuestras, una submuestra con una N de 148 que se utilizó para el análisis factorial exploratorio y la otra que se reservó para el posterior al análisis factorial confirmatorio con una N de 170. Después del análisis factorial exploratorio, la escala definitiva para medir métodos de control estuvo compuesta por 10 ítems y el grado de control o la escala de grado de control incluyó 8 ítems. De acuerdo con estos estudios, el grado de control y los enfoques basados en el involucramiento fueron asociados significativamente de forma negativa con la angustia debido a los delirios, la gravedad de la alucinación, los pensamientos intrusivos, creencias sobre las voces, intencionalidad y omnipotencia y resistencia a las voces. Las mediciones de benevolencia e involucramiento con las voces se correlacionaron de manera significativamente positiva con las creencias sobre las voces. Y vamos a pasar a la presentación. ¿Alguna pregunta para el resumen? Solo un comentario. La palabra ítems la puedes traducir como incisos o apartados. ¿Quieres ponerla en español? Ok, muchas gracias. Bueno. Sí, entonces, gracias. Ok, la presentación está titulada Medición de control voluntario sobre las alucinaciones, la escala de Yale sobre el control de las experiencias perceptuales. Entonces, para empezar como a introducirnos en el tema, vamos a hablar primero de lo que es una alucinación. Y la primera persona en como ponerle un nombre a la que antes se conocía como visiones fue Esquirol, que era un alienista francés en 1838, y la definió como cuando un hombre que tiene la convicción íntima de una sensación realmente percibida y no hay ningún objeto cercano al alcance de sus sentidos para activar esa sensación. Posteriormente, y como fueron pasando los años, se agregaron algunos como otros requisitos que debía de tener o otras características que tenía que tener una alucinación, como que la persona estuviera firmemente convencida de que eso era real. Luego, a finales del siglo XX, agregaron otros requisitos como que tenía que ser algo que la persona no pudiera controlar. Sin embargo, actualmente sabemos que una alucinación es una percepción sin un estímulo externo. Y
Hablando específicamente sobre las alucinaciones auditivas, estas son manifestaciones psiquiátricas que son comunes en pacientes con trastornos psiquiátricos y que el contenido de una alucinación puede variar dependiendo del género, de la etnia, del contexto de cada paciente. Se han hecho algunos estudios que trataron de explicar la prevalencia de alucinaciones auditivas o alucinaciones en la población en general. Entonces, este artículo lo que hizo fue como recopilar estos estudios epidemiológicos que hablaban de la prevalencia de las alucinaciones. Entonces, entre el 60 y 83% de las personas con esquizofrenia se reportó que pueden tener alucinaciones, hasta un 46% de las personas que tienen trastorno límite de la personalidad, un 23% de las personas que tienen trastorno bipolar, hasta 40.6% de las personas que tienen un trastorno de depresión mayor. Pero hay algo que llama la atención acá, ay, no sé qué pasó, ahí está, que del 10 al 15% de las personas pueden llegar a tener también alucinaciones auditivas sin un diagnóstico psiquiátrico. Y creo que esto nos pudo como llegar a pasar a varios, a lo mejor durante el internado y en una posguardia, en lo personal sí me pasó, que podías llegar a escuchar que te decían tu nombre y nadie te había hablado o cualquier otro comentario. Entonces, aquí es donde empieza como el interés en estas personas que tienen alucinaciones pero que nunca buscan atención para esta experiencia o que no tienen un diagnóstico psiquiátrico. Entonces se han creado como algunos grupos de apoyo o algunas organizaciones que tratan de hablar un poquito sobre este tema. Una de ellas es esta que se llama Hearing Voices Network, que es una organización benéfica que está construida por voluntarios que tienen experiencias o alteraciones en la sensopercepción. Como viene aquí, para personas que escuchan voces, que tienen visiones o que tienen alguna experiencia en relación a la percepción inusual. El objetivo de organizaciones como esta es sensibilizar a las personas sobre la diversidad de las voces, sobre las visiones, tratar de quitar estereotipos, tratan de fomentar como el ver de una manera más positiva la audición de voces y ofrecen talleres, ofrecen pláticas, comparten material como informativo a través de sus redes sociales o de la página, pues con la intención de apoyar a las personas que tienen este tipo de experiencias. Igualmente aquí entra la duda de por qué hay personas que tienen estas experiencias y que no buscan atención, y parece que algo que está relacionado a esto es algo que es el control. Entonces, entre el 7 y el 15% de la población en general escucha voces con regularidad, pero solo el 20% desarrollan un trastorno psiquiátrico. Y parece que existen algunas diferencias en cuanto a las características que tiene la alucinación, que pueden ser la interpretación o el origen de dónde vienen las voces, la intencionalidad que se percibe y la capacidad de participar de manera significativa. Y con esta parte de capacidad de participar de manera significativa, nos referimos ahora sí a la parte del control, que es la capacidad que tiene la persona de influir voluntariamente sobre las alucinaciones. Entonces se han realizado estudios en personas que no tienen un diagnóstico psiquiátrico sobre qué es lo que puede influir en que no busquen una atención o un tratamiento. Y estos son algunos de los factores que parecen influir en la parte del control. El primero que describen es el locus de control. El locus de control es el grado que una persona puede percibir de control de sí mismo en general, y tiene que ver con el grado de independencia, con el desarrollo del sentido de uno mismo. Otro de los puntos importantes es la interacción o el involucramiento, que en el artículo lo ponen como la parte del engagement y non-engagement, que se refiere a la capacidad de la persona para poder interactuar con las voces, a poder poner límites o bloquearlas, o poder dialogar o negociar. Otra parte importante es la creencia sobre las voces, que aquí parece que hay como una tendencia a verlo como en un marco espiritualista, y que esto puede aliviar la angustia que puede generar el tener una alucinación. Otra parte es la metacognición, que es la capacidad que puede tener una persona de pensar sobre lo que se está pensando y poder recurrir a la comprobación de lo que estoy percibiendo con factores externos, ya sea con otras personas o con material que yo tenga. Otra parte es el control inhibitorio intencional,
que es algo similar a lo de interacción e involucramiento, que es la capacidad de la persona en poder ponerle un límite a las alucinaciones, y otras son las guías espirituales o los mediums, que pues hay personas que pueden orientar a alguien a tener un mayor control sobre las voces. Hay también como algunas estrategias como ejercicios de meditación o de visualización, en donde se le puede enseñar, por ejemplo, al paciente que se imagine un halo de luz alrededor de él o de ella, y que las voces o las alucinaciones no pueden como pasar a través de este halo. Y bueno, tal vez como en un afán de poder medir lo inmesurable, como ocurre a veces en medicina, se han creado algunas escalas para poder explicar un poquito esto. Voy a hablar primero de 3 escalas que ya existen, que incluyen algunos incisos sobre las alucinaciones. La primera es esta, que es la evaluación de alucinaciones auditivas, el SIRATS. Esta escala tiene 11 ítems, incluye uno de ellos la parte del control, pero esta fue una escala diseñada para pacientes con psicosis crónica y trata de evaluar las características de las alucinaciones y de los delirios. Habla sobre duración, sobre frecuencia, la preocupación o la angustia que pueden llegar a causar, y este es el inciso en donde agregan la parte del control de las voces. Va del 0 al 4 y le pide a los pacientes o tratar de marcar si el paciente puede controlar o no puede controlar la voz. Otra de las escalas es esta, que no la encontramos en español, bueno, se llama Chicago Hallucination Assessment Tool. Esta escala también fue diseñada para pacientes con trastornos psiquiátricos y incluye 6 secciones. Es una escala que tiene la capacidad de medir de forma cualitativa y cuantitativa. Incluye los 5 sentidos y alucinaciones sobre los 5 sentidos. El paciente aquí nada más responde sí y no, y al final se puede incluir una descripción más detallada, que es la parte cualitativa de la escala, sobre la alucinación. Y la última, de la que voy a hablar ahorita para la introducción, es el cuestionario de creencias sobre las voces. Tampoco lo encontramos en español, pero tiene igual algunos incisos que evalúan esta parte del control, como el que viene acá, el 12, pero va de una escala del 0 al 4, en el que el paciente puede estar completamente en desacuerdo, completamente de acuerdo con lo que se le pregunta. Y bueno, yendo como a la conclusión de que no existe una escala que pueda medir el control voluntario de las alucinaciones, se creó un proyecto que se llama The Jacob Project. Este proyecto está dirigido por estas 2 personas que se dedica o que tiene el objetivo de comprender clínicamente estas experiencias y también como poder aprender, entender y crear nuevos tratamientos para el manejo de las alucinaciones. Está curioso porque las 2 personas que dirigen este proyecto, uno de ellos es un psiquiatra neurocientífico y la otra parte del equipo, Brittany Cogan, es una psíquica, una medium, que también pues ayuda ahí como a dirigir el proyecto. Entonces, se invitó a muchas personas que tuvieran, o a las personas que tuvieran este tipo de experiencias, a participar en el Jacob Project. Se les hizo como una serie de entrevistas, una serie de juegos, se les pidió que platicaran sobre las experiencias que llegan a tener, y se empezó como con el desarrollo de la escala. Y aquí es donde llegamos a la parte del artículo, que es la medición del control voluntario sobre las alucinaciones. Este artículo se publicó este año en enero en el Schizophrenia Bulletin, que tiene un factor de impacto de 7.3. Y hablando sobre cómo se desarrolla una escala, pues algo similar a, por ejemplo, cuando sale alguna serie de televisión, que al principio se lanza un episodio piloto que intenta poder medir en cierta medida como el impacto que va a tener esa serie o cuál es la respuesta que tienen las personas. Algo similar ocurre en las escalas. Primero empieza el pilotaje. Se hace una revisión de la literatura, lo que platicábamos ahorita, se hace un estudio cualitativo, se reúne este panel de expertos en el que en este equipo estaba conformado por varias personas que estaban relacionadas con la salud mental, por mediums, por personas con trastornos psiquiátricos. Se reunieron y crearon un primer instrumento
que estuvo compuesto por 59 ítems y se llevó a cabo el pilotaje, ¿no? El pilotaje se realizó con un equipo que se seleccionó de la Asociación de Hearing Voices Network y otras personas que ya estaban identificadas que tenían alucinaciones auditivas, y se les solicitó pues que contestaran esa primera escala y dieran una retroalimentación sobre los incisos que se incluyeron. Sí, había cosas que eran redundantes, sí había cosas con las que no se sentían identificados, y después de ese pilotaje se redujeron los ítems a 35, fueron los que quedaron seleccionados. Y entonces empieza formalmente como el desarrollo de la escala. La manera en la que se seleccionó a los participantes fue la siguiente. Digamos, se inscribieron 1.134 personas al proyecto y se seleccionaron a los 318. La manera en que se seleccionaron fue que tenían que ser personas entre 18 y 65 años, que no tuvieran algún diagnóstico de un trastorno neurológico o epilepsia, y que no utilizaran sustancias ilícitas al momento en el que se estaban contestando los instrumentos que solicitó el proyecto, o también uso de alcohol. Y se les aplicó inicialmente la prueba forense de evaluación de síntomas y la escala binaria computarizada para alucinaciones auditivas. Básicamente lo que se quería buscar acá era que la persona no estuviera simulando o no estuviera mintiendo. En caso de que se encontraran como algunas discrepancias y que quedara duda al equipo de si esta persona podía estar simulando o no, se les hacía una entrevista aparte por videollamada para tratar como de valorar la claridad de la respuesta, si tenían consistencia o no. Lo que se hizo después fue que con esta muestra ya de 318 personas se midieron muchísimas cosas. La primera de ellas, la validez convergente. Se aplicaron estas 3 escalas sobre alucinaciones para tratar de comprobar que lo que se estaba midiendo con una escala resultaba algo similar en la siguiente y en la siguiente. Entonces, de esa manera se podía determinar que lo que se estaba viendo era algo real. Eso es lo que se refiere a validez convergente. Se estudió también la intensidad de la fenomenología. Se utilizaron estas 2 escalas de las que ya hablamos un poquito, la Chicago Hallucination Assessment Tool y la escala binaria computarizada. Se midió también funcionalidad y cognición con estas 3 escalas: el inventario de supresión de oso blanco, el inventario de estrés diario y el cuestionario de calidad de vida, y los rasgos caracterológicos y patología del estado de ánimo, que para esas evaluaciones se utilizó el cuestionario de personalidad del SKID-2 y el PHQ-9. Bueno, entonces ya con toda esta información de cuáles son las mediciones que se le hicieron inicialmente a los participantes y cómo fue que se seleccionaron, empieza el desarrollo de una escala. Para poder desarrollar una escala se utiliza este método estadístico, que es el análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Y aquí voy a poner también un ejemplo así medio sencillo, porque es algo un poquito difícil de entender. Pero bueno, supongamos que tenemos muchos médicos, ¿no? Entonces necesitamos, y esos médicos quieren hacer una especialidad, entonces tengo que tener alguna manera de poder medir que esos médicos tienen la capacidad de hacer una especialidad. Entonces aplico un ENARM, ¿no? Entonces, bueno, ya más o menos seleccioné el grupo de médicos que parece que son capaces de hacer la especialidad porque ya les puse un examen. Y ahí es donde entraría la parte del análisis factorial exploratorio. Es decir, tengo toda la población y hago como correlaciones con todos los factores que quiero medir. La siguiente parte del análisis factorial es el confirmatorio, es decir, ya tengo alguna muestra seleccionada, pero quiero ver, no sé, qué cirujanos se van a ir al GA y quiénes cirujanos se van a ir a nutrición. Entonces hago entrevistas. Entonces de esa manera todavía puedo hacer una selección más detallada, y ahí es donde entra la parte del análisis factorial confirmatorio. Es decir, hay un grupo de ítems o de variables que quiero estudiar, pero todavía no sé cómo agruparlas, todavía no tengo bien claro cuáles van a ser los factores. Entonces hago una correlación entre todos. Ya cuando se corre esto me permite ahora sí poder determinar un factor, cuál va a ser el 1, el 2 o el que la escala determine los que sean necesarios, y ya los puedo agrupar en un factor. Ejemplificándolo con el artículo, esto es como de manera esquematizada lo que hicieron. En el resumen mencionábamos que dividieron la muestra de 318 en 2 grupos, una de 148 y una de 170. Esto es necesario para poder hacer el análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Y lo midieron en el momento en el que las voces iniciaron y en el momento
a cómo se presentan en la actualidad. Bueno, lo que hicieron en el artículo fue que inicialmente pusieron 3 factores: el engagement, non-engagement o el involucramiento, y el grado de control. Al principio todas las variables las correlacionaron con estos 3 factores y ya después se pudieron dividir. O sea, encontraron que, bueno, estas preguntas se pueden todas agrupar en el grado de control y estas otras preguntas en el grado de involucramiento. Y estos fueron algunos de los resultados inicialmente de la muestra. 88% de la muestra reportó tener una educación media superior, el 41% estaban desempleados, 47% tenían un diagnóstico de un trastorno mental, el 28% tenían 2 diagnósticos o más de trastornos mentales, el 22% tenían un diagnóstico del espectro de psicosis, el 36% tenían un probable trastorno esquizotípico de la personalidad y hasta el 90% reportó haber escuchado voces en los últimos 6 meses. Los diagnósticos más comunes psiquiátricos fueron trastornos de ansiedad, trastornos depresivos o trastorno de estrés postraumático. Y bueno, este es uno de los métodos estadísticos que utiliza el análisis factorial, que son las gráficas de sedimentación. Se llaman de sedimentación justo por esta forma que tienen, similar a la de las montañas, en donde se acomodan los factores que yo estoy midiendo y se pone un eigenvalue, que este es como valor único, aunque no existe una definición muy clara en español, pero digamos el eigenvalue va del 0 al 10, y lo que se plantea aquí es que ya que tengo yo mis valores, mis variables ya aquí acomodadas, las que salgan arriba de 1 son las que se sugiere que se deberían de quedar en la escala, y las que salgan por debajo de 1 puede que ya sean redundantes o que no tenga mucho caso que yo las incluya. Entonces, a través de este análisis es como se decidió que se podían ir retirando algunos ítems de los 35 iniciales. Finalmente se quedaron 10 ítems para medir métodos de control y 8 ítems para medir el grado de control. Y esta es la gráfica que habla sobre la parte del análisis factorial confirmatorio, que aquí es donde ya podemos ver que se dividió en estos 3 factores que iba a evaluar la escala. Se decidió que la escala iba a evaluar involucramiento y no involucramiento y el grado de control. Aquí es como se dividen las variables. Para involucramiento se incluyeron 5, no involucramiento 10 y grado de control se incluyeron 8, y se utilizaron estos coeficientes de omega y lambda para poder determinar cuáles son los que se debían de quedar. Esto también es parte de los resultados, y realmente aquí lo que trata de ejemplificar el artículo es describir cómo se comportaron algunos factores en las pacientes que tenían un diagnóstico psiquiátrico y los que no tenían un diagnóstico psiquiátrico. Y aquí lo que llama la atención de esta gráfica es el comportamiento de algunas de las secciones en personas que tenían un diagnóstico psiquiátrico y las que no. Por ejemplo, en la parte de las propiedades acústicas de las audiciones no hubo tanta variación. Sin embargo, en donde sí hay como cambios más marcados es en la parte del control sobre las alucinaciones y en la parte afectiva o la respuesta afectiva hacia las alucinaciones. Esta también habla sobre el grado de control, o sea, los 3 factores de cómo se presentaron en las personas con diagnóstico y sin diagnóstico al inicio de las voces y en el presente, que aquí tampoco hubo grandes variaciones en cuanto a la población, más o menos tiene una forma simétrica la gráfica, entonces no hubo grandes cambios entre el comportamiento del inicio y en el presente sobre las alucinaciones. Y aquí lo que estamos viendo es un método de regresión lineal que lo que hace es que calcula la R cuadrada, cada puntito es una persona, se determina un valor de P y se puede más o menos, conforme se va acercando a la línea, determinar qué tan significativo es lo que se está presentando aquí. Por ejemplo, aquí grado de control y al inicio de las voces en el presente, y acá también se trata, estas gráficas son de boxplot, las cajas, los gráficos de caja, que también tratan de ponernos, como es una muestra muy grande, tratan de poner amigablemente a la vista cómo se comportó la muestra y cómo fue el comportamiento de las voces en el presente y al inicio en las personas que tenían y no tenían un diagnóstico psiquiátrico. Y bueno, ¿cuál fue la relevancia clínica de desarrollar esta escala y cómo fue que se midió esto?
Para poder medir la relevancia clínica de una escala, se puede utilizar una prueba de Sobel, se llama, que es este esquema que vemos acá, donde se hace una correlación indirecta. Es decir, esta fue la escala que se utilizó para medir alucinaciones y se utilizó también la escala de calidad de vida. Entonces yo puedo hacer una correlación entre lo de escuchar o tener alucinaciones y más o menos predecir el control de vida, la calidad de vida que tiene la persona. Y se hace un análisis indirecto con el grado de control. Y aquí lo que mostró la R cuadrada es que había como un impacto significativo entre la calidad de vida y el grado de control que puede tener la persona sobre las alucinaciones. Esta fue finalmente la escala. Aquí se incluyeron los 18 ítems. Lo que decíamos ahorita, pues que existen algunos ítems que miden el grado de control, como por ejemplo, bueno, primero pregunta si la persona escucha voces y cuándo empezaron. Después, para medir grado de control, por ejemplo, hace este tipo de preguntas, que si tengo como influencia en la manera en la que las voces me hablan, o si puedo ponerle límites a las voces, y en cada uno de los incisos pregunta también cómo era cuando estas empezaron y cómo eran en la actualidad. Y bueno, concluyendo con la parte de la relevancia clínica de desarrollar un instrumento como este, es que podemos tener como una medición objetiva de la capacidad para cuantificar habilidades de control y caracterizar los métodos utilizados para ejercerlo. Es decir, lo que se busca es, de una experiencia subjetiva, poder tener una medición objetiva, algo similar a lo que ocurre con la escala de Yale-Brown. Es decir, la persona tiene una experiencia subjetiva, que son las compulsiones o las obsesiones, y yo trato de medirlo de una manera objetiva con la escala. También se utilizará pues para los diferentes métodos de control para poder evaluar métodos de control en las personas y lograr el control. Y estas escalas podrían ayudar a predecir alto riesgo de psicosis y medir las habilidades que tienen las personas. Hay algunas intervenciones que se han diseñado pues para ayudar a la persona que tenga mayor control sobre las alucinaciones o en general para vivir con ellas, que es la terapia cognitiva conductual para psicosis, la terapia avatar y la evaluación de estrategias de afrontamiento, que ahorita la maestra Tania Vélez nos va a hablar un poquito sobre esto. Y bueno, eso es todo sobre el artículo. No sé si haya alguna duda sobre la presentación.